Chicos, ¿qué más tenemos? Mejoramiento de sistemas y métodos. Entonces, lo hablábamos ahorita, tengo unas condiciones como tal en la organización que quiero mejorar. Sí, también están ellos. Miren, hay algo muy particular. Algunos, como hablamos ahorita, desde el hecho de generar una perspectiva, un diagnóstico sobre algo, también va a esa otra parte, es decir, no solamente desde el diagnóstico, sino también desde la solución. Entonces, miren, también vamos viendo las diferentes particularidades que puede tener una consultoría. Habrán personas o empresas que requieran solo el aspecto de diagnóstico, ¿sí? Habrán otras que requieren toda la consultoría completa desde el diagnóstico, pero también con la solución, ¿sí? Incluida. Entonces también será importante tenerlo en cuenta. Tenemos planificación y gestión de los cambios de la organización. ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué queremos hacer? Miren, lo hablamos en otro momento, cuando yo ya tengo mi mercado abarcado, pero tengo más capacidad para producir, entonces, ¿qué hago? Entonces, por allá ustedes en algún momento me dijeron, bueno, aliarme con otras empresas, llegar a nuevos mercados, pero llegar a nuevos mercados, ¿qué implica? ¿Cierto? Entonces, llegar a otras ciudades, a otros países, y para ello yo requiero también personas expertas pues que en efecto me indiquen cómo hacerlo, ¿sí? Capacitación y perfeccionamiento de los directivos y del personal en general, lo que hablaba en términos de la retroalimentación de estos procesos de consultoría, realización de un diagnóstico, pues tiene esa posición, pero realmente es la primera, y prestación de asesoramiento personal. Es decir, ya entonces, digamos, en la particularidad de la organización, pues, ¿qué implica, cierto? Acá tengo un concepto interesante. De Álvarez define el proceso de consultoría como una actividad conjunta en términos de quién, el que contrata, el consultor y el cliente, destinada a resolver problema concreto y a aplicar los cambios deseados en la organización del cliente. Miren, también hay algo que la compañera ahorita lo hablaba. Eh, ¿Será que todas terminan siendo exitosas? Pues miren, a veces no alcanzan ni a terminarse, lo que les decía, puede que a alguien solamente le interese el aspecto de diagnóstico, ¿sí? Y no solo terminarla. Pueden haber empresas que, miren, esto pasa también mucho, y es que entonces hacen licitación de ciertos proyectos. Hay muchas empresas que trabajan por proyectos, entonces entran diferentes consultores a hacer sus propuestas, pero ¿desde dónde nacen entonces? Desde el diagnóstico en particular, pues de la situación. De allí entonces será importante y chicos, este es muy, muy importante que le pongamos cuidado porque el trabajo casi que radica en términos de este proceso. Listo. Tenemos entonces que el proceso de consultoría tiene una iniciación, preparación inicial, tenemos primeros contactos con el cliente, diagnóstico preliminar, planear el cometido, propuesta de tareas y contrato. Ojo, entonces ya se van a empezar a imaginar que, claro, vamos a hacer un proceso de consultoría, obviamente pequeñito, nosotros no, de hecho, vamos a ver que de las 5 fases del proceso de consultoría solo vamos a hacer 3, que son realmente las que realmente, digamos, podemos abarcar desde nuestra perspectiva, ¿cierto? Entonces, ojo, en esta iniciación, importante ir pensando, bueno, la gran mayoría de ustedes trabaja. Entonces, es interesante identificar una situación, ojo, no estoy diciendo problema, una situación que se esté dando en la empresa donde alguno de ustedes trabaje y que pueda ser interesante, digamos, para analizar. Listo, miren, puede que no seamos expertos en particular, pues del tema, pero sí sería interesante al menos identificar cómo desde todo este proceso, pues bueno, cómo se hace. Llegamos entonces a una fase de diagnóstico. Este sí que es bien interesante. Tenemos descubrir los hechos, es decir, la situación en particular que es. Entonces, se está perdiendo material, se está quedando mucho inventario, la cartera no se está cobrando. Miren, son procesos, son aspectos pequeños que pueden identificar en esas organizaciones. No tiene que ser pues el super problema, ¿sí? Pero, ¿qué puede estar pasando? Entonces, llegamos a un análisis y síntesis. Bueno, resulta que
Entonces la cartera no se está recuperando a tiempo porque pues los clientes por un lado entonces se relajan, no tienes condiciones pues complejas para pagar, pero tampoco tenemos personal que cobre. Es decir, en el área de cobranzas solo hay 2 personas y tenemos, qué sé yo, 2.000 clientes en cartera. No sé, estoy inventando, ¿sí? Es nomás para que identifiquemos, digamos, cómo lo vamos a abarcar. Entonces, ese análisis y síntesis, pues de cierta forma analizar qué puede estar sucediendo pues con esa situación en particular. Tenemos entonces también examen detallado del problema. Ojo, lo que pasa es que también depende, digamos, el proceso como se esté dando. Me explico. Si la cartera no se está recuperando a tiempo o tenemos una cartera muy alta, puede suceder por varias cosas. Es decir, los de cartera, perdón, los de venta están vendiendo mucho, sí, están aumentando las ventas, pero resulta que están prometiendo que la cartera es, qué sé yo, los 3 primeros meses sin intereses. Y resulta que sí tiene, qué sé yo, es decir, cuando involucra otros procesos también es importante identificar cómo funcionan esas otras áreas o esos otros procesos en la situación en particular. Listo, miren, eso es lo que también de cierta forma hace supremamente interesante el trabajo de un consultor, es decir, que pueda tener la ventaja, es decir, la propuesta de mirar desde todas las perspectivas, es decir, puede identificar el problema desde diferentes situaciones. Entonces, digamos que por eso será importante también identificarlo allí. Listo. Vamos entonces, para la siguiente, tenemos planificación de medidas y plan de acción. De hecho, nosotros llegaremos hasta esa tercera fase. Tenemos elaborar soluciones, ¿sí? Entonces, bueno, la solución es disminuir la cartera o el tiempo de la cartera. ¿Cuáles opciones podemos dar? Entonces, contactar a los usuarios, otorgándole unos descuentos por pronto pago, yo qué sé, mm, hablar con los de ventas para que entonces no hagan unas promesas que no son en términos de cómo pagan los créditos. Yo qué sé, sí. Ojo, importante, definir varias rutas de acción, es decir, al menos tener 2 opciones, digamos, de actuar, porque pues a ver, una sola entonces también se vuelve una camisa de fuerza, es decir, solo eso es lo que puedo hacer. Listo, tenemos propuesta al cliente, es decir, ya entonces una propuesta formal donde se diga, mire, esto es lo que hay que hacer y en estas circunstancias. No es lo mismo decir que vamos a reducir la cartera a decir cómo se va a reducir la cartera, listo. Y tenemos planear la aplicación de medidas, pues esa planeación realmente es cómo se va a llevar a cabo en términos del tiempo. Es decir, entonces esta propuesta está determinada para que se ejecute en términos de 2 meses y se va a aplicar de la siguiente forma, ¿cierto? Igual ahorita, cuando también les esté explicando el trabajo, pues bueno, lo vamos a entender mejor. Tenemos la cuarta fase de aplicación, implementación, donde tenemos contribuir a la aplicación, propuestas de ajuste y capacitación. Obviamente nosotros pues no llegaremos allá porque este entonces ya es sobre el terreno, es decir, con las áreas, con el personal específico que en efecto va a mejorar esa situación, ¿cierto? Los que están involucrados para mejorar la situación. Y tenemos una fase final o determinación donde tenemos una evaluación, un informe final, establecer compromisos, planes de seguimiento y retirada. Ojo, miren, acá hay algo muy interesante y de hecho que va muy de la mano con lo que ahorita preguntaba la compañera en términos del éxito. Acá en esta evaluación, en este informe final, pues se asume que listo, ya pasaron, qué sé yo, 6 meses desde que se aplicó, digamos, esa propuesta de la consultoría y donde vamos a definir, venga, sí, ese proceso que nos dejaron, ese proceso que nos enseñaron, nos ha servido para reducir este tiempo. No, resulta que
Miren, puede pasar miles de opciones. Resulta que sí se mejoró el proceso, pero lo tuvimos que adaptar de otra forma para hacerlo, porque a través, digamos, o en el terreno nos dimos cuenta que no era así, sino que era de esta otra forma, ¿sí? Ojo, eso también pasa. Por eso también tan importante, miren muchachos, esto también es otra cosa, los consultores no llegan a hacer, por ejemplo, un diagnóstico, eh, es decir, solamente viendo la organización. La persona se tiene que ir a la organización, a las áreas, a los procesos, preguntarle a las personas, casi que vivir el proceso para también poder identificar y poder dar esa solución. Listo, entonces también por Claro. eso es importante, no es solamente que desde afuera yo te digo, mira, haz esto, porque esto le ha servido a mucha gente o porque a muchos se les ha aplicado y han mejorado sus resultados. Entonces, no es solamente eso, ¿sí? Por eso es importante tenerlo en cuenta. Tenemos también importancia entonces de la consultoría, tenemos directa e indirectamente todos los cambios originados y llevados, digamos, con la ayuda del consultor, deben contribuir a mejorar la calidad de la organización, de los procesos, obviamente, a lograr su adecuado funcionamiento, aportan conocimientos y técnicas especiales. Miren, a esto también es a lo que se refiere esa retroalimentación, que obviamente pues no sea más de lo mismo, más de lo que yo hago, sino ven, enséñame cosas nuevas, cosas diferentes, o si son herramientas que yo ya utilizo o ya utilizaba, pues cómo las puedo manejar de mejor forma, ¿cierto? De hecho, ahorita sí que lo estamos viviendo, digamos, con esta particularidad. Entonces, miren, de hecho, por ejemplo, Team ha sido una herramienta que ha estado ahí siempre, pero, digamos, no había sido necesaria utilizarla, pues por aspectos obvios, ¿cierto? Las clases presenciales, pues sean presenciales y ya, pero nunca había sido una herramienta, digamos, eh, que vaya de la mano a las clases, por ejemplo, presenciales. ¿Sí? Entonces, miren, hay algo importante también para uno sacar, digamos, de estos aspectos importantes para aprender. Tenemos también, ayudan a justificar las decisiones de la dirección y este sí que es bien importante. De hecho, creo que ustedes en la próxima electiva, o bueno, una de las electivas que pueden tomar, hay una que se llama análisis de decisiones y va muy enfocada a las decisiones cualitativas y a las decisiones cuantitativas. E indudablemente este aspecto es un factor fundamental para eso. Pero ojo, eh, tiene que estar alineado, tiene que tener todo el soporte cualitativo, es decir, que explica, que especifica todo el contexto, pero también todo el aspecto cuantitativo en datos, en aspectos numéricos, en ganancias, en pérdidas, en tiempo, que me ayuden también a identificar pues cuál es la mejor decisión que puedo tomar en un momento determinado. Entonces, tenemos unos aspectos puntuales, esto también es bien importante y aplica mucho para empresas medianas, pequeñas a veces. Las grandes generalmente sí tienen personal muy experto en diferentes temas, pero las pequeñas y medianas no. Entonces se puede recurrir a consultores cuando una organización carece de personas capaces de abordar un problema con la misma, digamos, posibilidad de éxito o que tenga, digamos, esa perspectiva en particular. Para ello se requiere a menudo métodos y técnicas especiales, digamos, que un consultor experto puede tener o una persona muy experta en su tema en particular. ¿Qué más tenemos? Aporta una intensa ayuda profesional con carácter temporal, ojo, porque es que esto también es importante. Eh, una persona, un consultor, ya mucho tiempo en la empresa, pues cuesta, una consultoría cuesta, esa persona experta en X o Y cosa, me va a costar un poquito más de lo que puede costar un personal normal en mi organización. Entonces también es importante saber que, bueno, tiene que ser para lo que estamos haciendo y ya, dejar ese aprendizaje y salir, ¿cierto? De lo contrario, pues me costaría demasiado. Adicional que tenemos en otras instituciones, la organización puede disponer, digamos, de los conceptos
técnicos requeridos, pero los directores de alto nivel o especialistas no tienen, digamos, el personal que tiene que concentrarse, digamos, en ese trabajo o en el problema en particular o en el proyecto. A veces también suele suceder lo que les comentaba ahorita, hay empresas que funcionan mucho por proyectos y cada vez que requiere un proyecto en particular, pues también consiguen las personas expertas, pues para que le den avance al proyecto y cuando ya tiene, digamos, un tema avanzado en términos de presentación, de consolidación, pues bueno, ya van saliendo también esos expertos. Entonces es importante también tenerlo en cuenta. ¿Qué más tenemos? Aporta una opinión externa, imparcial. Este sí es muy importante, imparcial. Esto también cuesta porque cuando hacemos auditorías internas, entonces esa imparcialidad ya no es la misma, ¿cierto? ¿Qué más tenemos? Hasta los mejores elementos de una organización, de cierta forma, pueden estar, digamos, demasiado influidos por su participación de personal como tal o en las tradiciones y valores existentes para captar problemas, digamos, en una dimensión con soluciones factibles. Miren, nosotros en nuestro contexto tenemos una particularidad y es que la mayoría de nuestras empresas, ¿cómo son? Yo creo que esa pregunta ya se las había hecho. Pero ¿qué características tienen nuestras empresas? Mm, A ver, en términos de consolidación, ¿cómo están constituidas? Un ejemplo, porfa. Un ejemplo, a ver, ¿son grandes, medianas o pequeñas? ah, Mediana. Medianas o Pequeña. pequeñas en general, ¿cierto? Y cómo, es Sí. decir, y en términos de su constitución, es quienes trabajan en ellas, generalmente. ¿O cómo Familia. empieza? los dueños, Familia. Familia, la Familias, mayoría listo. son familia. Ojo, entonces miren las particularidades, entonces son pequeñas o medianas y generalmente son familias, ¿cierto? Obviamente en términos de cuando empiezan a crecer y demás, empieza a ingresar otro personal, pero ojo, entonces, listo, eso es muy bueno porque cuando son familia, pues digamos hay un compromiso importante, pero también ocurre que cuando pasa el tiempo y se requiere de actualizaciones o modificaciones, innovaciones, entonces también nos vamos quedando rezagados cuando somos ese tipo de organizaciones, ¿cierto? Entonces, nada, yo he venido haciendo lo mismo por 30 años, entonces, ¿por qué lo tengo que cambiar ahora? Entonces, es bien interesante también cómo se abarca desde este aspecto. Miren, a veces llegan consultores externos a empresas de ese tipo y nada, no se logra nada, no porque el consultor no tenga algo innovador o no logre hacer un diagnóstico óptimo de la empresa, sino que es la empresa la que no se abre para ciertos cambios. Y eso también es importante tenerlo en cuenta. ¿Qué más tenemos? En ocasiones se pide a los consultores que Profe, realicen... Sí, pero si la empresa pues no da como la otra parte para cambiar, pues se ve que la consultoría le está dando como la opción de cambiar algo y la empresa no cumple con los requisitos que digamos que el consultor le da, el consultor quedaría ahí. O sea, él ya terminaría como con su labor o miren, todo haría en este depende caso. del contrato que se haga inicial. Siempre, muchachos, siempre tiene que haber un contrato de por medio y eso no es, no, haceme el diagnóstico y después hablamos. Depende, ¿sí? Si yo hice esa negociación con el consultor, mira, hazme el diagnóstico y de ahí defino, válido. Pero si el consultor me dice, no, mira, es que hasta el diagnóstico cuesta, entonces ese conocimiento que voy a determinar hasta en el diagnóstico te va a costar tanto. Si ya defines no continuar con el proceso, entonces estos son, digamos, los costos como tal de la consultoría. Miren, de hecho, por eso la consultoría también tiene ese proceso, porque como no todas no necesariamente terminen o culminen o desarrollen la propuesta del consultor como tal, entonces también queda ese stand-by. Miren, es tan complejo a veces el contrato de la consultoría que tiene que ser muy explícito.
hasta en términos de, es decir, los desarrollos o los aspectos que se ejecutaron hasta ese momento, ¿quién se va a quedar con ellos? ¿O el consultor o la empresa? ¿Sí? Pero ojo, todo tiene que estar determinado desde dónde. El contrato. Por eso el contrato tiene que ser supremamente explícito, ¿sí? En términos de dónde a dónde va la consultoría y en términos de que la consultoría no se desarrolle completamente, ¿cómo sería? Miren, igual las Profe, organizaciones no tienen mucho en cuenta eso, pero los consultores sí. Sí. profe, una pregunta. ¿De pronto hay algún ente que regule, digamos, en la empresa alguna auditoría y de decir, ustedes no han hecho esta mejora y de pronto ¿cómo le digo? De pronto la empresa tenga un certificado, digamos, de que hizo como una Sí, consultoría solamente por cumplir con algún requisito o eso no es necesario? sí. No sé si me Miren, entendió. sí, creo que más o menos te entendí. Miren, muchachos, hay dos perspectivas, es decir, una es que la consultoría no haya ejecutado, digamos, lo prometido, sí te entiendo, digamos, por ese lado, y si hay un responsable dentro de la organización que esté, digamos, atento a que se esté ejecutando eso, sí, es decir, desde el contrato tiene que haber también, digamos, la responsabilidad de parte y parte en términos del desarrollo, digamos, de esa consultoría. Ojo, dentro de la organización, afuera no hay nadie externo que vaya a evaluar, hacer un diagnóstico que este consultor entró y que no lo hizo, pues venga, pues que yo por allá lo demande y me vaya para un juzgado, pero ¿cuánto se puede demorar un proceso de esos? Profe, Ah, sí. Sí, una preguntita también. El consultor también puede trabajar de la mano, digamos que no sé, sería de la DIAN, del Ministerio de Trabajo, en el caso tal, alguna empresa no esté cumpliendo con algo y él se la pueda ir a decir, digamos que a la DIAN, al ministerio, no sé quién sería, pues, eso lo pueden hacer. eh, miren, hay una cosa que se llama la confidencialidad, ¿cierto? Y de hecho en el contrato, pues también debe estar los derechos como tal confidenciales de ambas partes, ¿sí? Porque, ojo, también hay algo y es que entonces yo como empresa, este consultor o esta empresa consultora me dejó cierto proceso y yo lo aprendí súper bien y yo me voy a ir a venderlo a los demás. Eso tampoco se puede hacer, listo. Es decir, es de ambas partes. Por eso, lo que el compañero Leiter preguntó ahorita en términos del líder, digamos, del proceso, ojo, pero el líder interno de la organización tiene que estar pendiente de todos esos aspectos y es decir, también hasta qué punto esa persona consultora, lo que decía ahorita la compañera, pues puede llevarse información de la empresa y de hecho donde lo haga, pues pueden haber aspectos legales y judiciales ya digamos, en torno a eso. Es decir, por eso no es tan fácil que en efecto se vaya a contar mi información. Profe, Hola. es muy cotidiano que las empresas contraten consultorías o simplemente se nota pues por tendencia que es al momento de certificarse o al momento pues de cumplir algún requerimiento que obviamente pues tiene que ser por un ente calificado. Ay, diste en el punto. No, pues nosotros en Colombia, como buenos colombianos, todo para lo último, todo porque es obligatorio. Sí, Ok. realmente, miren, ojo, no es el común denominador tampoco, pero en general, la mayoría de las empresas buscan asesoría, consultoría sobre algún tema en específico porque es obligatorio certificarse frente a X cosa, porque Ajá, deben tener no sé qué de seguridad y salud en el trabajo, porque, ajá. cierto, o sea, es decir, casi que todo obligado, pero lo que les digo, pues es decir, estos no digamos que sea un común denominador. De hecho, ahorita hay muchas empresas que lo están haciendo al revés, es decir, que antes quieren innovar en los procesos, innovar, es decir, adelantarse a los hechos. Y eso también es interesante. Lo que pasa es que también hay que mirar la particularidad de qué organizaciones lo hacen. Por eso ahorita les decía, miren, en la universidad lo hemos visto con las ferias de emprendimiento e intraemprendimiento. Generalmente, quienes se adelantan a los hechos, muchas veces las Los grandes empresas. innovadores.
que tienen el recurso económico para abarcar, para Contratar conocer. ese tipo de servicios. Exactamente. Entonces ahí también pues es muy complejo, porque si yo soy una pequeña empresa, no hablemos ni siquiera de la mediana, soy pequeña y pues a veces a duras penas me sostengo o soy rentable, ¿a qué horas o a qué momentos voy a contratar un consultor para temas muy específicos, cierto? Entonces, bueno, ahí queda sobre la mesa también como tal. Profe, y porque no solo el consultor cuesta, la aplicación de esas recomendaciones del consultor, pues igual en últimas uno como empresario decide si las aplica o no, pero obviamente el mayor costo está en la aplicación del desarrollo de ese resultado. Pues es costoso Claro. la, Miren, la plataforma, la estructura, sí, la el metodología, proceso. el software, es Ok, decir, ajá. siempre, claro, generalmente, mejor dicho, casi que toda situación o problema pues va de la mano, pues aparte del diagnóstico, pues con esa solución que estará enlazada con una herramienta, una metodología, un software, es decir, claro, me va a mejorar la situación de cierta forma, pero también en términos del bolsillo, ¿qué puede ocurrir? Bueno, Ujú. por eso es que va de la mano. Es decir, no, muchas veces por eso las empresas lo hacen es obligadas. Ok. Bueno, nada, a veces este último punto que tenemos aquí, a veces cuando entonces también se ejecutan, digamos, esos procesos de consultoría, también esas personas serán encargadas de, obviamente, sustentar ante los socios, los dueños de la empresa, pues defender su postura, es decir, que esa herramienta, que esa metodología, pues es la propicia, ¿cierto? O que esa perspectiva. Miren, se me viene a la cabeza una bien interesante hace un tiempo. Tengo un amigo que es consultor y me decía, mira, me fui a hacer consultoría ay, ellos son los dueños del rancherito. Resulta que ellos, pues es decir, las personas que iniciaron, fundaron el negocio, pues ya están, ya tienen cierta edad y se quieren retirar del negocio. Entonces tienen a sus nuevas generaciones para hacerlo. De hecho, ellos querían innovar el negocio con nuevos platos, es decir, digamos, querían renovar lo que es el rancherito y ellos pues buscaron el consultor pues para definir qué tan bueno sería ese cambio. Y mira, indudablemente ya después él me dijo, mira, el cambio es bueno, pero los dueños dijeron no. Si ese va a ser el cambio, entonces no lo vamos a ceder a la nueva generación porque el concepto de negocio nuestro es este, lo tradicional, lo paisa, y no queremos que cambie. Entonces, miren, era una perspectiva nueva, pero a los dueños, digamos, iniciales no les interesó. Entonces, es importante también tener eso en cuenta. Chicos, tenemos unos errores típicos, suponer que la solución del problema está en manos del consultor, como tal. Ojo, este sí es bien importante y no en el trabajo de los clientes, es decir, de la organización. Tomar demasiadas responsabilidades en aspectos críticos, en términos de que es el cliente y su equipo los que deben adoptar e implementar las acciones y, digamos, fomentar una participación activa en términos de lo que suceda. Por eso les decía ahorita, no es el consultor solamente el que lo hace, sino un aporte entre los dos. Tenemos que utilizar cualquier información obtenida sin autorización del cliente, la pregunta que ustedes ya me hicieron, mostrar derrota o impotencia ante situaciones adversas. Y miren, muchas veces suele ocurrir, esto me parece bien interesante, miren esta figura, ya vamos a terminar esto para abarcar lo que vamos a hacer en el trabajo. Miren cómo miran, digamos, todas las personas al Señor, miren lo que está ocurriendo, miren, y finalmente miren lo que era en realidad. Entonces, me pareció genial traérselos a colación. Ay, pensé que lo íbamos a hacer pues en la clase, pero bueno, por acá también hizo el mismo efecto. Me pareció súper interesante porque, ojo, también muchas veces las situaciones, los problemas no son como parecen, ¿sí?
son muy diferentes. O como ya estamos acostumbrados a verlos, los vemos de esa manera y no de otra. Entonces también por eso será interesante buscar esa otra perspectiva. ¿Listo? Bueno, este en sí es el tema pues que les traía para hoy, pero entonces como todavía tenemos un tiempito, un ratico, al menos hasta que entonces se nos cierre por enésima vez la plataforma, les voy a explicar a grandes rasgos el trabajo. Chicos, no sé entonces qué hacemos. ¿El trabajo entonces por team o los trabajos si los seguimos trabajando por la plataforma? No sé, profe. Ay, profe, ¿Cómo ¿por qué así? no? ¿Cómo así? profe, Por una ¿cómo sola fue? plataforma los dos. Sí, Sí, más bien sí. Por ti, entonces. Yo doy la opinión, es que a veces por ti te pega mucho la Ay, comunicación sí. con el profesor. A mí me parece que por acá es mejor. Nosotros Sí, hemos porque tenido por muchas comunicación clases por ti y eso es muy malo. sí, pues la verdad ahorita los es profes la estaban ventaja. comentando que habían tenido problemas también. Sí. Sí, Bueno, Sale ayer mejor por tuvimos ahí. una clase fatal por ti. Es mejor por acá, profe. bueno, pues el problema por acá solo es que se nos cierre dos No vecesitas. importa. No Yo creo importa, que No nos no volvemos importa. a meter. profe. Bueno, listo. Quedamos entonces por aquí los trabajos por la plataforma, mejor dicho. Seguimos como estamos. Sí, profe, Sí. mejor. Sí, señora. Listo. Entonces, ya les voy a explicar el trabajo. La verdad está fácil, no está complejo. Chicos, ojo, se van a hacer en grupos de trabajo, máximo 3. Si no, me van a alegar. Profe, Profe, nosotros somos 4. 4. Ay, no. Somos 4. 4, los que nos Ay, hemos hecho sí. siempre, profe, sí. Sí, profe. 4. No nos va a Ni más ni separar. menos. 4. Los mismos del libro. Eso, 4. profe, los mismos. Eso, Los Lo mismo 4. mismos. del libro. Listo, los mismos. Gracias. Chicos. Gracias, profe. Eres un sol. Ay, La mejor. Nunca cambies. chicos, tenemos 3 puntos. Ve, este se me encholó, es que 1, y 2. Ay, no, por Dios, son 3 puntos. Listo. Proponga plan de desarrollo de consultoría en las fases 1, 2 y 3, la que les expliqué ahorita, que son los preparativos, el diagnóstico y la planificación de la acción. Ajá. Okay. Si encuentro algún ejemplito por ahí, porque yo este trabajo ya lo he hecho con otros grupos, si encuentro alguno, lo voy a buscar. Se los coloco para que tengan uno como ejemplo. Listo. Ok. Listo. Ese tiene 2, vale 2. El segundo punto, Sí. presente el direccionamiento estratégico de la empresa seleccionada. Chicos, ¿cuál es el direccionamiento estratégico? La misión, la visión y objetivos estratégicos si los tienen, ¿no? La misión y visión. Y responden a esta pregunta, ¿cuál es el objetivo de la gestión estratégica? Ujú. Obviamente va enlazada pues a ese direccionamiento estratégico. Y como Sí. tercer punto tenemos defina los siguientes conceptos, la investigación, la cultura y el cambio, y determine la importancia que tienen para la consultoría. ¿Listo? Ok. Ojo, Está bien. esas son las 3 preguntas o los 3 aspectos a desarrollar. Pero adicional, miren que ahí vamos 4, nos falta un punto. Tenemos entonces, adicional, me entregan portada, un resumen de 150 palabras, un abstract en inglés, para que entonces vamos completando ese punto. Una introducción, 5 palabras claves, una conclusión y bibliografía en normas APA. Ay, ¿Qué hay? Profe, Hola. profe, una pregunta. Eso del resumen en inglés es sobre el mismo trabajo, ¿cierto? O sobre otro. Sí, ¿O es que cómo de sería hecho ahí? el Astra Ah, es el resumen, pero en inglés. ok. Listo. Pues es para Muy bien. cuándo. profe, Chicos, Cuando Dentro del entremos mes. esperen cuando de a acabe la uno. pandemia. Es para dentro de 8 días. Profe, Si usted supiera todo lo que no. tenemos, profe, Profe, todos nos como lo 8 estamos viendo en una días. clase. Profe, yo creo que ni siquiera nos podemos reunir, de los 15 días tan siquiera. Y Ay, profe, Sí, con profe, este en serio, coronavirus tenemos me pegan demasiadas eso. cosas. chicos, les voy a dar 2 fines de semana entonces. La entrega es de este Listo. lunes Bueno, en entonces, 8. ¿para cuándo? Mejor que uno. Profe, háblanos de fecha. ¿Qué fecha Sí, específica? profe, fecha. Un ¿Qué momento, hora? pues reviso aquí qué fecha pues me sale. Yo le digo, profe, la 15 fecha. de junio. Me 19 de sale abril. Al 20 el 20 de abril. 6 de abril.
6 de abril. Ese es el próximo. No, el próximo es el No. 30. No, el próximo es 30, es el de arriba. O sea, 15 días. Exacto. Ah, bueno, profe. Listo, para el 6 de abril, Profe. ojo, pues. Profe, y el 6 de abril no es Semana Santa. Por eso, para que ya descansen No, toda la profe, Semana no, profe, pero Santa. eso ahí es trampa. Vacaciones. Porque la Semana Santa no se puede estudiar. Estamos en vacaciones, no, Sí, señora. pero eso es precaución, Semana Santa. Ah, no, entonces para el lunes Mentirosa. no, para el domingo, que sigue siendo fin de semana. No, tranquilita, profe, para el lunes. Y el fin de semana no estudio. Ay, no, Profe, en pero algún horario. qué quejumbrosos. Profe, dejemos eso para el 20 de abril, que ya se acaba la pandemia. Se acaba el No, presidente. señores. El 20 de abril No, 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 porque es el Vemos. cumpleaños de mi mamá, entonces no. El 6 y descansan el resto de Semana Santa. Chicos, igual, como dentro de 8 días nos volvemos a ver por aquí, vayan haciéndole al trabajo y si tienen dudas o Ajá. lo que sea, pues me dicen dentro de 8 días. Ah, sí, Listo, sí. profe. Listo. Listo, profe. Ay, no, Muchas si nos da gracias. tiempo. Profe, Chicos, usted nos manda eso por correo, ¿cierto? y está en la plataforma, ya mismo se los voy a habilitar. Sí, pero ¿cuál es la plataforma? Yo estoy perdida. Sí, hombre, que eso- Bueno, ahorita miramos los correos que usted envía. Ella también Muéstrese puso el por ahí, link por si el puede, correo. profe. ¿Cuál es la Profe. plataforma? Perdida. No, ustedes Profe, me ¿la van a- plataforma solo vamos a trabajar lo que usted nos está contando en este momento o también los contenidos que hay habilitados? Pues Profe, es que miren, esta es la plataforma Moodle, pues la idea es que lean los contenidos para ustedes y que les ayude con los trabajos, pero solo que vamos a hacer, allá monto el video de la grabación para los que no se pudieron conectar y montan la tarea. Profe, ¿por dónde se monta? Ay, María, no, Profe, hasta es que, clases profe, pues de vea, virtualidad. ¿Por qué no la profe, mandamos una solo cosa, por correo y ya? No, eso ténganos es nuevo paciencia para porque nosotros somos estudiantes El presenciales, coronavirus los me está virtuales tienen esto matando. más Chicos, claro. Nosotros los Traten presenciales. de hacerlo allá Exacto. y si no, pues me lo mandan al correo, nada que hacer. Ah, bueno, Ajá, profe, listo, muchas profe. Mejor, la gracias. vieja Eres y otra vez otro- confiable. El correo no nos falla. No vaya a ser que Ay. eso no se suba. No me cuenten. Chicos, sin embargo, allá hay contenido interesante para los trabajos, para que le cacharreen un poquito. Ok, profe, muchas gracias. ¿Listo? Bueno, Profe, ya gracias. estamos a Profe, menos de un gracias. minuto, o sea que ya se nos va a colgar. Igual si tienen dudas o inquietudes, ya saben que por el correo o dentro de 8 días me preguntan sobre el trabajo si hay dudas.